¿Qué podemos celebrar en un año nuevo sin Tommy Rey? Esa es la pregunta que nos dejó nuestro queridísimo profesor Ternura, historiador, doctor en historia, pero sobre todo para nosotros y nosotras aquí en Tantas Canciones Buenas de Radio UNIAC, nuestro panelista experto en cultura y música pop que nos ha estado acompañando durante estos meses, y estamos cerrando el primer año. Sí, no, nosotros no cumplimos un año todavía como radio, pero en el fondo cerrando nuestro primer ciclo como Radio UNIAC, cerrando este 2025, casi con nuestros 8 meses de transmisión ya a cuestas. Y en eso también ha creído nuestro querido Matías Hermosilla, y nos encanta que pueda estar acá cerrando el año con nosotros y nosotras. Bienvenido, nuestro querido profesor Ternura, ¿cómo estás? Hola Muriel, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Creo que en un momento yo tengo la filosofía de que hay que celebrar los goles que uno tiene en la vida. Entonces creo que es 8 meses de transmisiones, o yo mismo en este espacio, es decir, llamo constantemente desde más o menos, ¿qué será? Agosto, más septiembre. Menos, sí. Como igual ya sentirme en este espacio y venir cada 3 semanas y participar de las conversaciones y que empezar lo sientas tuyo. Sí, espero. Lo siento como mi casa y creo que y también me siento así camiseteado con el proyecto y con el programa en específico. Entonces muy feliz de estar aquí, de compartir con todas y todos quienes escuchan este proyecto y un poco conversar desde la música y desde la cultura popular en general, desde diferentes ángulos que nos hacen pensar la identidad no solo chilena, sino quizás ya después exploraremos cosas más lejanas, pero latinoamericana en general hemos hablado, más bien Chile y Latinoamérica, y ahora un poco empujando como conversaciones que tienen que ver con algo que nos pone en la mesa hoy mismo, es decir, hacer un programa el 31 de diciembre es bonito igual, es como estar en la época antigua escuchando radio cooperativa y diciendo, bueno, este es el último programa del año. Y me siento así, estoy literalmente en el último programa del año de las transmisiones de Radio UNIAC por hasta el momento. No, me encanta que lo ponga así como que tenemos ese bichito de la radio. Yo creo que somos muy hijos de la radio también. Y bueno, a quienes sí nos sigan por Camarita Amiga también, a través de radio.uniac.cl. Quiero sacar pica porque miren lo que trajo el Matías, no sé si se ve ahí, a ver, no quiero botarlo tampoco, ahí. Nada, la panadera. Sí, la panadera. Pasé, dije, vamos a hacer algo especial. ¿Cómo? Si hay que celebrar todo y hay que celebrar el cierre de año, ¿cómo no íbamos a celebrar con algo rico? Qué rico, así que con Jaime además estamos felices por este brunch prácticamente que nos está ofreciendo Matías. Y además de alimentarnos así, con estas dulzuras, nos trajiste un agridulce, que es la pregunta que nos queda, gigante, porque Tommy Rey siempre está y siempre va a estar, lo sabemos, porque la música queda, claro, y es eterna. Lo saben otras figuras, lo sabemos a través de otras figuras que ya se han marchado, claro, pero es súper grande y yo no sé si nos ha tomado en cuenta o nos ha cabido en cuenta cuán grande es Tommy Rey, tanto así que le necesitamos. No puede vivir sin ti, Tommy Rey, nuestro corazón. Claro. Nada, me parece muy interesante que hayas querido partir con esa pregunta también. Sí, clave. Y un poco como que traje, y por eso también hice una pequeña como selección de otras canciones pensando en Año Nuevo, Año Viejo. Ajá. Y quería partir con Tommy Rey porque es como la pregunta obligada, porque es como, si se acuerda, como me acuerdo ese meme que se hace de los Simpsons clásicos, que es como cuando aparece una cosa y aparece como Lenin rompiendo el cristal, es como llegan Año Nuevo y aparecía Tommy Rey rompiendo el cristal y era muy loco, porque todas las anécdotas de Tommy Rey, así, 7 shows en la noche de Año Nuevo. De un lado a otro, de la Torrentel, al hotel no sé qué, al Caupolicano, no sé qué, una noche completa de trabajo. Oye, es que yo lo pienso ahora como lo estáis relatando y cuando lo ofreciste también ahí como tema, y es como, nada, o sea, como que nosotros disfrutábamos. No sé si una persona con tantas horas de trabajo encima en una sola noche, o sea, ojalá lo haya disfrutado algo, ¿no? Ese recorrido, claro, ¿no? Pero es súper sacrificado. Es bien curioso porque para la gente que trabaja en los días que la gente disfruta, sus días de descanso son los días como los días lunes. Yo tengo, claro, por ejemplo, a un amigo chef, por ejemplo, la Camila Fiol, el Javier, de María Heladería. Los chiquillos, los lunes son sus días de descanso y de esparcimiento.
Es como... No los sábados y los domingos. Exacto, porque es la gente cuando la gente es donde más trabajo hay, po. Y en el mundo de la música, quizás, no sé si lo mencioné en algún momento, pero Tommy Rey tiene una cosa bien curiosa. Me acuerdo que la Eileen Carmi, la musicóloga, Ay, en le un mandamos momento muchos cariños de aquí hasta Valpo. me contó una vez que ella entrevistó a Tommy Rey y que Tommy Rey le contaba que a él le decían Fomi Rey, porque a él no le gustaba la fiesta. Y como que en el mundo de la cumbia era conocido porque él iba a trabajar. Claro. Y era su pega nomás. No era un tipo que se queda jaraneando, tomando, era un profesional de la diversión. Entonces, que es algo muy, muy claro en eso. Yo vengo aquí para que tú te diviertas. Y eso hace que su voz haya sido tan bien cuidada a pesar de los años y con todo el desgaste que podría tener la noche y todo. No era un personaje que estaba... Él estaba asociado a la diversión, pero como un profesional que cantaba impoluto con su vestimenta, con todo lo sagrado de lo que significaba ese escenario, pero como algo de trabajo. Y eso es algo súper interesante porque a veces se nos olvida. Todos pensamos que todos los que están en la noche son buenos para carretear y no es tan así la cosa. No, para nada. Es decir, bueno, yo lo veo y lo hemos conversado en algún momento. Yo hoy día, por ejemplo, estuve con mi amigo Simón Campuzano y mi amigo Jaime acá en la casa, con el hijo durmiendo y mi esposa en turno, y nos quedamos conversando hasta las 5 de la mañana, sentados, comiendo, pero tomándonos un té, ¿cachai? No, ya como que a ese nivel de dinámica cultural es claro. Ay, pasaron los 30, ¿viste? Exactamente. Es como tomándonos un té y comiéndonos unas cositas, así como... Porque te da hambre, no puedes estar tantas horas sin comer, totalmente. además. Ya no hay asado de vidrio. No. Y en ese sentido es muy interesante porque lo pensaba en ese paralelismo de eso, como cuando uno tiene ese espacio de... Con la Rosario Alfonso, cuando hicimos una canción, le llamábamos la bohemia sin razón, porque eso no somos realmente bohemios, somos bohemios que nos juntamos a las 10 de la mañana a hacer canciones, que eso es como un privilegio, ¿cachai? Como otra persona tiene que estar en un horario de oficina, nosotros estamos haciendo canciones. Y un poco siento que tiene ese paralelismo, y lo veo, no sé, en personas como el Simón o en personas como Tommy Rey, que se toman seriamente su trabajo como su trabajo. Es decir, te podéis tomar una chela, pero yo nunca he visto al Simón tomarse una chela antes de tocar. Claro. ¿Cachai? Es como, es tu pega, es tu escenario, es tu pega, después el descanso, después el desquite. Y es súper interesante porque creo que válido, cuando uno se lo vive... Sí. Bueno, hay otras experiencias, no sé, pues el macha que como que carretea en el escenario, pero es porque tiene otra impronta. Pero también es parte de la performance, sí, yo, total, ¿no? O sea, total. Como cuando Daniel Muñoz abre el vino, cuando toca cueca, es como parte del ritual también, del show y de todo lo que pasa también. Claro, y es súper interesante, el legado de Tommy Rey es muy vivo, y a mí me pasa algo muy interesante con la cumbia, yo creo que deberíamos hacer después un programa especial de cumbia, sí. pero porque creo que bueno. en el caso de Tommy Rey tenemos una cosa muy bonita que es como una figura que fue muy rector y influenció muy fuertemente a los que vinieron después. Entonces como el Macha, la única aparición pública en un festival que ha hecho fue con Tommy Rey en Olmué. Fue con la Gran Sonora de Chile en Olmué, participando como una especie de ahijado con Chico Trujillo del propio Tommy Rey. Y con toda la resistencia que tiene el Macha a esos espacios que son un poquito más como mediatizados, porque como que le hace el quita al Festival de Viña o Olmué o lo que sea. Entonces, hay una valoración. Si te invita el maestro, vas a ir. Vas a ir, sí. Sí, mira, no lo había pensado así, claro. Creo que hay una cosa que aglutina alrededor también de Tommy Rey, que va más allá, claro, del carrete y del solo pasarlo bien. Sí. Hay como algo más allá que tiene que ver con quienes se juntan y, como tú dices, como si te convoca el maestro, los músicos van. Si te convoca el maestro, tú pones a las 12 la música. Si te convoca el maestro, tú lo vives en el cotidiano, como que eso es también un llamado al público también. Sí, y lo pienso en paralelo, no es azaroso que Leo Rey se llame Leo Rey. Claro. Que es un poco como... Y que siempre bandas como... Tomo como rey. Claro. Es como tan fuerte la impronta de la cumbia de Tommy Rey que hace que entremos en la mesa y que se haya sentado a conversar con gente y que siempre haya estado abierto. Por ejemplo, no sé si esto lo voy a contar en infidencia, no creo que se enoje el Víctor Fabio, pero
nos contó en algún momento que él estuvo a punto, Julio Piña, iban a hacer una colaboración con Tommy Rey que al final no terminó dándose, pero él estaba muy dispuesto a hacerlo. Entonces imagínate, con un músico de cumbia, podríamos decir indie, también Tommy Rey estaba dispuesto a subirse a una canción con él. Entonces es súper bonito esa apertura de escucha, es decir, hizo colaboraciones con Chancho en Piedra, con no sé, es una persona que tenía una apertura de escuchar a los jóvenes y de conocer a los que venían, que es muy fuerte. Y por eso yo creo que es súper importante pensar en ese legado vivo. Yo creo que los maestros de la música popular, chilena en este caso, son gente que tienen la grandeza de ser generosos con las generaciones nuevas, pero al mismo tiempo de prestarle oreja a esas generaciones. Entonces, tenemos una serie de artistas, pensando en Jorge González como para paralelizarlo con Tommy Rey, que son influencias directas de otros artistas y que no tienen miedo a participar de ese proceso. Es que me encanta cómo lo resumes. Creo que ahí hay un recordatorio que hacer en torno a que sí, pues celebramos y lloramos también. Y eso es un poco la cumbia y eso es un poco el legado también de Tommy Rey. Que aquí podemos celebrar, podemos llorar, podemos traspasar, podemos convocar, podemos salirnos de nuestra zona de confort, podemos salirnos de los géneros musicales y va a ser igual un maestro para la música y para la gente, un ícono de la cultura pop. Y siempre que hay un año nuevo va a estar Tommy Rey. Siempre. A pesar de que ya no todos esté los 18. en presencia presente, por decirlo de alguna forma. Total. Pedacito de mi vida escogiste. Porque por la emocionalidad, porque que eso se nos lleva nomás. Un poco Tommy Rey se lleva un pedacito de nuestra vida al partir, como en persona humana. Se lleva ese pedazo del corazón de todos quienes vamos a vivir un año nuevo, igual escuchando a Tommy Rey. Sí. Y escuchándolo en su época de la Sonora Palacio, escuchándolo, es un obrero de la música que tiene muchos aspectos que decir. Yo hice un videíto también que traté un poquito de como también complementar esta conversación. No sé, por ejemplo, Tato Frick, que no se llamaba Tomás, se llamaba Patricio Zúñiga. Entonces, una cosa bien curiosa, como había mucho de eso, como Salo Reyes, tampoco se llamaba Salo Reyes. Toda una generación que también ocupaba esas cosas del alter ego, que es parte de la performance y del show. Exactamente, es el que se sube al escenario, es como lo vemos en el caso extremo, como Felipe Abello dejó de ser Felipe Abello en su vida privada y se llama Simón Suazo, y en el escenario se llama Felipe Abello. Entonces, como que, de cierta forma... Necesitó desmarcarse de eso, que ya es un personaje. Finalmente. Separarse. Claro. Y eso es súper interesante, es como, esta es mi performance, este es mi yo público. Claro. Y lo otro que contaba, bueno, es que tiene una afiliación interesante, muy fuerte con el Partido Comunista. Y que a pesar de eso, nunca lo dejaron de invitar y él nunca dejó de participar en cosas de gente del otro bando político, o gente de derecha, o empresa, o lo que fuera. Y de hecho, hay un video que vi el otro día de una entrevista vieja a Tommy Rey en Café con Nata, donde él dice que eran muy amigos con Gladys Marín y que Gladys Marín siempre entendió que ellos tenían que ir a tocar, porque decía, claro, un médico tú no le vayas a preguntar si atendió a un paciente que era izquierda o derecha, finalmente. Claro. Entonces decía, tu pega es esta. Pero sí tenía una convicción muy clara de dónde participar. Es decir, participaron cuántas veces con la zona de Tommy Rey en la fiesta de los abrazos. Claro. Le escribió una canción a Gladys Marín. Igual yo creo que eso es importante como cuestionárselo, porque efectivamente en tiempos como los de ahora, entender los discursos, que los discursos no se diluyen por donde tú trabajas. Tu discurso es este. Si te contratan, tú sabes a quién están contratando. Claro, efectivamente, tú no vayas a decir este paciente sí, este paciente no. Entonces, ¿por qué los músicos? Claro, y se van a mover entre muchas cosas y van a ir a conciertos donde o pueden hacer su concierto y tú no sabes quién va de público. ¿Quién va de público? Claro. Quien te escucha es quien te escucha y sabe quién eres. Sí, pues, y es importante. Es como si tú vas a ver un concierto de Roger Waters, por mucho que seas de derecha, sabés que tenés que sentarte a escuchar que va a tener sus unas peroratas de contra la derecha o lo que sea. Claro. Pero claro, tenés que saber sentarte a escucharlo. Y es parte de ese discurso. Como hay una frase que me encanta de una canción del disco Aurora de Cristóbal Briceño, que es como que tiene un pequeño monólogo. Y dice algo así como, ¿puedes separar realmente al artista de su obra?
sin sangre, sin carne, porque cree... Sin sus contradicciones, Exactamente. sin sus oscuridades. Dice, No, y sí, bueno, claro. me perdonarán el chilenismo, pero dice, sí puede hacer, pero qué mierda de obra, dice, ¿no? Entonces como que de cierta forma es como todo lo que, porque finalmente la gente cuando hace lo que le gusta, cuando hace lo que son ellos, son más ellos mismos. Entonces esa obra tiene todos esos bemoles. Para poder entender y que te guste algo realmente, no es que tengas que militar y defenderlos, pero si bien tenés que entender cuál es la forma creativa de su espacio. Todo lo que les pasa está plasmado en música. Totalmente. Así que pedacito de mi vida. Oye, me encanta. Pedacito de mi vida, Tommy Rey. Por supuesto que en tantas canciones buenas va a estar el gran maestro. Te convoca a ti también que nos estás escuchando. Y seguimos con un listado que los va a sorprender porque tenemos indie para Siempre. Año Nuevo también. Siempre le vamos a poner indie para bailar en Año Nuevo. Vamos con Tommy Rey, eso primero, pedacito de mi vida, que en tantas canciones buenas. Matías Hermosillo nos trajo esta canción para abrir el programa. Bueno, hablamos sobre Tommy Rey y sobre lo que significa también para la cultura, no solo para la música, sino que para la cultura chilena. Y ojalá que traspasara esa frontera. Pero nada, nos hizo bailar cumbia y nos hizo hasta incluso comer, porque nos trajo estas cositas tan ricas que están acá. Y así que lo siento, me perdonarán, pero yo estaba ahí engulléndome un pan de chocolate. Hay que disfrutar. Maravilloso. Y es que es fin de año, po. Sí. Fin de año. ¿Qué reflexiones te queda cerrar un año a ti en general? Yo en realidad, bueno, este ha sido un año bien intenso para mí en hartas cosas familiares, laborales, personales, cambios de casa, claro. El primer año de mi hijo, ya como procesos de jardín y tantas cosas. He tenido la suerte de abrir una línea en mi vida de desarrollo que es como, no sé, trabajar con artistas en construir las narrativas de sus discos, de sus proyectos, escribir letras de canciones, trabajar a construir un camino de otras cosas paralelas a mi pega principal, que es ser profesor universitario, claro. ¿no? Y también este año lancé mi primer ensayo solo, El carácter de una nación, que de hecho hizo que yo llegara a conversar acá finalmente. Pues, sí, como que fue nuestro modo de conocernos acá. Exactamente. Y yo creo que ensayo, es como abrir ese camino, permitió como que ese libro ha sido una bisagra para mí en mi carrera profesional, de poder entrar a conversaciones más amplias, porque claro, yo hablaba de lo mismo en la universidad, pero hablaba con mis estudiantes y con dos colegas, ¿cachai? Claro. Y de cierta forma el camino de poder construir textos que nos hablen a gente de manera general, que se relacione a un público que no tiene por qué ser experto, ha sido súper lindo en ese sentido, como que me ha dado una vida como nueva y un camino a otro desarrollo de mi línea académica o claro, desarrollo de trabajo intelectual. Yo creo que igual lo tenía ahí como asociado a tu manera de hacer clases, siento yo, porque ya te conozco más, pero claro, o sea, yo veo al doctor en historia haciendo clase y como que yo no me puedo sacar, a propósito de la obra del artista, claro. No, tampoco me puedo sacar como esa faceta de divulgador de la cultura popular que tienes también, ¿no? Y eso es como lindo, como abrazarlo, reconocerlo, sacarle todo el lustre también. Un poco mi proyecto de vida, yo creo que un poco... bueno. Decir, como quizás lo otro que quiero hacer, o que mi gran proyecto académico es hacer un centro de estudios de la cultura popular, que ese es como mi gran proyecto, poder instalar en una universidad un espacio de reflexión amplio sobre diversidades, soporte y todo, y construir ese proyecto más establecido. Pero mi otro... queremos colaborar ahí. Hay que hacerlo, hay que encontrar espacio. Hay que encontrar espacios también. Y un poco ese es como mi gran proyecto académico. Sí. Y en el propósitos de vida, podríamos decir. Exactamente. Es que es como si Violeta Parra quería hacer la Universidad del Folclore, este es como mi sueño en esa línea. Como creo que es el aporte más grande que yo puedo hacer. Como que tengo un archivo de documentos, discos y cosas que pueden servir como base para construir un camino en esa línea, y que podemos juntar de otras personas, recuperar cosas. Entonces hay todo un camino de documentos y cosas que no eran documentos en la historia de la humanidad. Y que nosotros, que para los arqueólogos del futuro, como decía Congreso, van a ser fuentes principales. Sí. Es decir, como para poder construir la historia de estos tiempos. A mí me encanta que, estando tú en ese propósito, con ese objetivo y con ese sueño en mente, el indie va a tener siempre un lugar bueno, en la historia de la música. Yo te hago spoiler de yo estoy haciendo otro libro ahora,
pero yo tengo una tetralogía de ensayos, que no a partir del carácter de una nación, que era como el primer ensayo analítico más grande como de Chile en los últimos 30 años, que era como mi forma de decir, esta es mi lectura de la transición. De Jorge González a Marcianeque, ojo. Entonces, esa era mi lectura de la transición. El que estoy haciendo ahora, que está en camino, ahí vamos a ver que como el editor ya le entregué el primer capítulo, y la introducción es una historia del humor en Chile desde los 70 hasta ahora. Y algo nos dejaste acá también en alguna... Sí, hay pequeños guiños. Entonces, ese es mi tercer proyecto en esa línea es un libro del indie, ¿no? Y estoy escribiendo un pequeño ensayo, ahí cuando salga te lo contaré, y lo haremos más en detalle, pero tengo una tesis que es hablar provocativamente de la nueva canción indie, que es como la nueva canción chilena. La nueva canción indie. Me encanta. Entonces, como con aristas, con tipologías de música. Oye, es que uno piensa que el tiempo no pasa, pero el tiempo pasa y ya capaz que tengamos esa posibilidad, así como fue la nueva canción chilena y el canto nuevo. Yo lo creo que está. Solamente que el indie y la nueva canción indie. Sí, es que estamos en una tercera generación del indie chileno. Entonces, es el momento. Sí, porque pensemos que partimos con Jepe, Javier Amena, que más su cabeza original. 2000, el Fodermoker, todo ese mundo, y con Heine ahí como la figura rectora. Pasamos a una segunda generación, que es la generación Niños del Cerro, Patio Solar, es desterritorializar y llevarlo a las periferias, a Maipú, a la Florida, Valpo. Exactamente, Valparaíso como el espacio, pero no el Valparaíso centro o del Cerro Alegre, sino el Valparaíso del Cerro Larraín, de otros espacios que no son tan visibles en eso, o lugares como el Trota, que surgieron en Quilpué. Entonces, una segunda generación que incluso está la ida de lo hace falso irse a vivir a ¿cómo se llama? San Carlos. Entonces, toda una narrativa de un mundo que buscaba como salir de los centros, ¿no? Y ahí tenemos una tercera generación, que es la generación que está hoy en día en boga, que es G.C. Castle, Candelabro, que es como... Queremos hablar de cosas importantes. Sí. Y no yo queremos... siento que Metalengua también. Claro, Metalengua tiene una propuesta un poquito más cómico. Claro, pero mira, te sirve para el humor. Sí. No, pero porque se meten varias cosas también. Pero bueno, sí, como... Hay tanto que conversar. Bueno, pero para citar, volvemos al tío, solo una frase. Yo creo que es interesante con lo que tiene que ver con el indie muy claramente, que es que hay una frase de la canción de Candelabro que apela a las generaciones anteriores, que dice que no quiero que esta sea otra canción sobre amor y bicicletas. Y eso es apelar directamente a la generación anterior. Entonces eso, es como queremos decir cosas importantes. Y ese querer decir cosas importantes habla de esto. Ya hay 3 generaciones de indie. Ajá. Que van desde los 40 y hasta con todo los nuestro amor 20. A los tecitos, a las bicicletas, a los amores, a todo eso. Y se puede. Sí, me parece muy bien. Bueno, tenías hartos propósitos para el próximo año, po. Sí, po. Harto proyecto pasando. Dentro de eso, y a propósito de hacer ese ejercicio, de decir, oye, ¿qué he hecho este año? ¿Qué me parece interesante? ¿Qué es lo que dejo? ¿Qué es lo que tomo? ¿Qué es lo que aprendí? Y mirar al otro año, nos trajiste el Canca, cantautor malagueño, que suena harto acá, porque a nuestra directora le gusta mucho. Yo quise traer un homenaje a Antonella Esteves. Era un homenaje en vida a Antonella Esteves. Era un homenaje en vida. Porque dije, esto es, el Canca, que para mí es mi canción favorita del Canca, con la canción que tiene sobre Sevilla, sobre como Andalucía, que es como el himno de Andalucía. Y... creo que es porque tiene una cosa muy bonita de juego, de decir todo lo contrario a lo que podríamos pensar que son los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Dice, voy a dejar de hacer ejercicio, voy a empezar a fumar, como que dice, entonces como es el propósito a la inversa, porque siempre queremos tener los mejores espacios y un poco decir, bueno, a veces hay que disfrutar de lo que pareciera ser malo para la mayoría de las personas. Oye, me encanta. Así que vamos a escuchar al Canca, propósito de Año Nuevo. Usted saque sus propósitos, que estamos seguros que cualquiera sea, va a estar del todo bien. Vamos a eso en tantas canciones buenas. Oye, no sé, lo vaya a tener que contar nomás porque ya estamos al aire. Estamos al aire, tengo spoiler. Porque te sacaste los audífonos, pues Matías Hermosilla, nuestro panelista.
Spoiler. De música y cultura pop, que nos está acompañando en este último día del 2025 y que en Radio UNIAC vivimos con tantas canciones buenas, con muchas canciones buenas que nos has traído en esta playlist de propósitos del próximo año, Sí. como cantaba el Canca, o de Nochevieja, como cantaba la Rosario Rosario Alfonso Alfonso. también. Esa cosa como media nostálgica pero esperanzadora que nos queda como con esta cosa simbólica del cambio, Ujú. ¿no? Sí. De calendario. Y también es como lo bonito de esos días que son medio sagrados y el calor que hace, el ponerse ropa bonita, el tratar de darle como intencionar lo que uno hace, lo que uno come, lo que uno baila, lo que uno viste. Es algo muy emocional y es muy bonito, es muy de la casa, muy de la familia, muy de los espacios. Yo, por ejemplo, no soy un gran fanático de la fiesta de Año Nuevo. Soy muy fanático de la Navidad. Ay, estoy muy ahí contigo. Entonces, Que la Navidad es muy bacán. sobre todo nosotros que tenemos hijos, Además, tiene Y esa las magia. luces, y la comida, y todas las cosas ricas que pasan con eso, mientras no perdamos el foco de esa parte. Sí, de esa parte bonita. pasarlo bien con la De gente que uno pasarlo quiere. bien, Y hoy eso. día, bueno, yo soy Sí. fan de celebrar. Entonces, si podemos celebrar con la gente que uno quiere lo que pase, ¿cachai? Claro. Como que hay una línea muy buena de esos espacios. Como igual el Año Nuevo tiene eso también. Como si lográis juntarte con la gente que tú quieres, igual Ya. tiene una magia. Pues. Y yo creo que esas dos canciones que escuchamos, una como no sacralicemos los propósitos del próximo No, año. Es decir, claro. hagamos lo que podamos. Y la vida a veces, yo creo que algo que me enseñó la vida, bueno, mi maestro, Claudio Roles, cuando a mí de repente alguna cosa no me sale, siempre me pega un recuerdo futbolístico. José Marcelo Salas Melinao, yo no soy de la U, yo soy de la Católica. Yo soy del agua, así que yo te lo celebro. José, dale nomás. José Marcelo Salas Melinao, antes de irse a River Plate, estuvo a punto de irse a jugar a Boca Juniors. A punto. Y estaba listo. Y de un momento se cayó la negociación. Y a los meses lo llamaron de River. Y River era un mucho mejor equipo que Boca. Y eso hizo que Marcelo Salas se transformara en un ídolo de River. Entonces a veces, si no te sale la A, no hay que volverse loco y hay que saber pasar a la B rápidamente y buscar un camino o lo que la vida te vaya poniendo al frente. Es decir, Claro. hay que saber arremangarse cuando hay que arremangarse y sacrificarse en lo que haya que sacrificarse. Yo creo que un poco las canciones que hemos escuchado nos prueban que la vida no es tan perfecta. Podemos planificar, probar, intentar, pero al final del día lo que pase Sí, es realmente una sorpresa en el camino. sí, sí. Desacralizar va un poquito por ahí también y me quedo también con lo que hablábamos de la canción de la Rosario Alfonso, porque pucha que hace calor por acá. Y a veces con el calor no podemos hacer mucho tampoco, No. así que no... No, No, y que que no eso- nos volvamos locos en no nos sobre volvamos limpiar las locos. casas, sobre ordenar, si no se puede a veces. Es parte de la vida. Si no pudo barrer toda la casa, no se preocupe. Exactamente. Sí, me lo estoy diciendo casi que a mí misma también. Oye, pusiste Niños del Cerro con 6 de enero. Obvio, porque indie, y es parte de nuestra celebración propia de tantas canciones buenas, junto a Matías Hermosilla, nuestro panelista de música y cultura pop. Viene, por supuesto, siempre con esa mirada de el indie. Porque Sí. 6 de enero es 6 de enero. Porque yo decía que qué canción, qué podría traer que ya se acabe el año, po. Y que ya es una canción que nos pone una fecha fija del próximo martes, del martes de la próxima semana. ¿Cachai? Como que, y además es una canción de amor. Es como, tiene unas frases muy bonitas que escribe Simón de pensar el amor como canciones para enamorarse, como esos amores que unos dan hasta nervios un poco. Y a veces esa llegada del año nuevo también tiene esa cosa de ese amor que llega y que se diluye en la vida. Y como... como dice la canción, cae del pecho, enero en cada hueso, te daría un beso, pero no. Entonces como que no quiero ser exagerado, pero de cierta forma la invitación de este 6 de enero es una invitación a pensar un año nuevo donde podemos seguir enamorándonos de la vida, encontrar caminos donde pensar y también va a abrir bonita fecha también para homenajear a mi querido amigo y productor Jaime Macat, que está de cumpleaños el 6 de enero. Entonces, todo tiene sentido. todo tiene sentido al final del día. Y quería poner esa... Qué bueno, qué loco y que... O sea, me imagino que de niño qué difícil el cumpleaños. En enero. Pero qué simbólico partir tu cumpleaños como que sea cuando ¿Empieza el parte año? este año. ¿Sí? Claro. Cuando parte el año y ¡ta!
Y Un tono quería propositivo. conectarla con la canción que viene después, pero Ajá. porque queremos tener un poquito de esperanza. Lamentablemente Vamos a hacer homenaje acá. Sí. ayer el gran Angelo Peratini, una figura clave del metal chileno, de lo que él llama rock cebolla ahora, de lo Sí. que hace, que ha sido una figura muy generosa para Sí. muchas generaciones de músicos que tienen que ver con el rock chileno, desde la producción, desde la gestión, desde el perillaje con el hermano, me acuerdo esas tocatas Con ahí el en Dani. San Borja, con esa grabación de Fuerza y Fortuna de Fodermokers, donde dice Ángelo, Ángelo. ¿Verdad? Está Qué la buena. frasecita ahí como... Ufa, Ángelo. Entonces, con lo que estaba en este momento en vilo, Sí. con un Angelo Peratini que está en una situación de salud muy compleja, pero al mismo Y tiempo... bueno, contándole a la gente, Ujú. quizá ahí hacer el paréntesis, disculpa Sí. Mati, pero por si están aquí conectadas y no sabían, bueno, Angelo Peratini es un tremendo músico, parte de Guaychafe, por cierto, con su carrera solista, con todas sus colaboraciones, y sufrió un accidente automovilístico en la Ruta 68 el día lunes. Y hoy día está grave pero estable y que estamos esperando que se recupere. Que se recupere. Así que le dedicamos este programa, le mandamos todo nuestro cariño para que este comienzo de año sea de pura recuperación y que vuelva pronto a disfrutar y a estar en los escenarios con su música, haciéndonos disfrutar también. Así que Totalmente. nos quedamos con eso. Y con esa misma idea de este show que tuvo con su disco nuevo, que tiene un espíritu que tiene que ver con la identidad, con vincular el rock con la música cebolla, y qué mejor que una canción donde él declara, junto a Cristóbal Briseño, que no van a cambiar. Ninguno de los dos, dice. Ninguno de los dos. Oye, qué bueno, perdón, el otro paréntesis, pero qué buen homenaje que hicieron a Salo Reyes. Increíble. ¿Te acordáis? Es el premio Pulsar. Para mí, hasta ahora de los premios Pulsar, el mejor momento como de in memoriam, de homenaje, ha sido Francisco Victoria, Angelo Peratini y Cristóbal Briseño homenajeando a Salo Reyes. Realmente yo lo muestro en clase, es como para mí la epítome de la música cebolla en Chile, es como el homenaje que Salo Reyes se merecía. Sí. Y que incluso se veía elegante con Cuarteto Austral, una cosa maravillosa. Muy lindo. Y yo lo vi por las pocas veces que los últimos años que yo no he podido ir a los premios y lo vi por tele y impecable. Qué lindo. Tiros de cámaras muy sí, buenos. Muy bueno. Búsquenlo después, sí, porque ahora nos vamos a escuchar a Niños del Cerro con 6 de enero y Cristóbal Briseño y Angelo Peratini con No Voy a Cambiar. Para ti, Angelo, ojalá que te tengamos pronto nuevamente en escenarios. Mucha energía. Un abrazo. La calidad interpretativa de Angelo Peratini y de Cristóbal Briseño es notable. Es algo que siempre voy a aplaudir de sus capacidades de instrumento vocal y cómo pueden llevar justamente el pop, el rock o cualquier cosa a distintos niveles. Y en este caso, por ejemplo, si lo buscáis y lo metís también ahí con la música más balada, más cebolla, los covers que tiene Briseño, Tal cual. o sea, notable también ahí. Y bueno, esta canción está muy bonita. Volvemos a reiterar, redundando además, reiteramos nuestro apoyo y cariño también ahí a la recuperación de Angelo Peratini. Estamos cerrando este año, así que cómo no cerrarlo con esas ganas de que todo resulte bien para todos y todas el próximo año. Sí. Mati, nada, tú hiciste tu recuento, tus propósitos, nos pusiste música que definitivamente está muy bueno tener en cuenta para estas fechas y para todas las que vengan, pero además, para cerrar, escogiste lo que nos repetiste por muchos meses y nunca la escuchamos acá. Y con eso vamos a cerrar, que es como de tus favoritas 2025. Sí. Ahora, el por qué es muy bueno también, por favor. Ya, mira, pasa lo siguiente que hay muchas canciones buenas. De hecho, Hay tantas canciones buenas. Hay tantas canciones buenas, sí, nunca mejor dicho. Y a lo mejor voy a hacer algún videíto como de mis 5 canciones favoritas de este año. Ya. Porque también no quiero hacer como hay gente hace 25 discos, como al final. Yo creo mucho en la lista de 5, así como Alta Fidelidad, lista de 5 canciones, 5 bandas, 5 intérpretes. Tal cual. Me gusta. Entonces mucho. pensaba hacer 5, de repente hacer una reseña, pero quería cerrar este año con la canción que he repetido hasta el cansancio y que me parece que es el mejor
ejemplo de cuando uno ve un movimiento dentro de la música popular, cuando está en ciernes y es rudimentario, es rústico, es verdadero. Y eso es Mambiño Brasileño de Benjita Alcapone. Benjita Alcapone es una figura que empezó a aparecer ahora. Se mueve en un estilo musical que se llama el mambo, que no es como el mambo de la Pérez Prado, sino el mambo que tiene figuras como Forrest, como Byron Fire, como figuras que son como dentro de la música urbana chilena, tienen ya su renombre. El rey del mambo de Forrest, por ejemplo. Y Benjita Alcapone aparece como un chico medio tímido, medio piola, y que saca esta canción con una base de una canción brasileña, con un sampleo de una canción brasileña, y se pone en el centro y aparece él y hace un par de frases. Hay frases que obviamente a mí no me tocan por mi experiencia vital o lo que sea, pero hay el coro de esta canción, hay una frase que dice: yo no quiero que haya lágrimas ni que tú sientas lástima, salimos todos a flaiterla para ayudar a la familia, para ser yo el primero, para sacarlos del gueto, nena, los que no creyeron, escuchando mis boleros. Entonces, de cierta forma, en la frescura de una canción que también muestra algo que no es muy claro en la música urbana, que es la fragilidad, la debilidad, el llanto, la pena, porque normalmente lo que tiene la música urbana, desde Daddy Yankee en adelante, por decirlo de alguna forma, es como yo soy el mejor, yo soy el patrón de la cuestión, y la debilidad y la fragilidad no están vivas. Están, pero en eso, siento yo, ¿no? Claro. Como en como esa coraza de yo soy el mejor y por estas razones, porque estas son las razones las que uno entiende mejor. Entonces, y en esa fragilidad que tú estás nombrando, yo lo encuentro mucho más auténtico, más masculino que otras cosas, ¿no? Y eso es muy bonito también. Ahora, me encanta que lo hayas traído además porque siento que además hay mucha mezcla musical. Sí. Bueno, a mis amigos del mundo, yo cuando escuché esta canción por primera vez, y que todavía no era un fenómeno, y la vi y dije, esto es lo máximo. Y me acuerdo que ese día me fue a ver, se la mandé a mi amigo J. Ampuero, me fue a ver justo el Simón. Yo me acuerdo que viniste y me dijiste, es que esto va a estar número 1, sí. Antes de que estuviera, sí. Esto lo va a romper, sí me acuerdo de eso. Es que fue justo cuando yo empecé aquí casi, sí, pues, como, sí. Y fue como, vi esta cuestión, una semana antes, sí, o el día antes, fue claro. Una cosa así como, escuché esto y dije, pero es que realmente empecé a volverme loco, y se la mostré al Simón le encantó, al J le encantó, lo hablamos con el Jaime acá, como que de cierta forma era como decir, esto es un tema o es algo que es lo más diferente. Como obviamente hay música urbana que si a uno le gusta, que ya funciona, desde Jordan 23 a Marcianeque, y pasando por toda la música femenina, que hoy en día, por ejemplo, Loyalty se ha como apoderado de la escena, que me parece muy interesante también ese año. Y Acrila, claro. Rico. Claro, entonces pues yo creo que este año fue el año, porque el año anterior fue el año de Acrila, y este fue el año de Loyalty, claro. Y en el ámbito femenino chileno. Pero creo que lo de Benjita Alcapone es tan fresco, es tan nuevo en ese sentido, y que incluso me acuerdo que en una entrevista a Paloma Mami dice, lo que hay que escuchar es Benjita Alcapone. Como en una entrevista así como en Estados Unidos, diciendo como, de Chile, Benjita Alcapone. Y es como, wow. Y le dieron, no sé, por ejemplo, estuvieron los premios en la Junta, a todos le pueden gustar o no gustar los premios, pero todos los premios de Mambo los ganó Benjita Alcapone. Mejor artista, mejor productor, mejor canción. Así nomás. Y con eso no venimos a coronar este programa. Y como dice el Benjita con Alcapone, lo más mejor. Ya pasamos todas las malas, estamos coronando. Eso. Así dice el buen Benjita Alcapone coronando. En Mambiño Brasileño. Oye, Muriel, quería agradecerte por el espacio, por tenerme aquí. Un honor estar aquí en tantas canciones buenas, en Radio UNIAC, y tener este espacio de conversar, tener una hora cada ciertos días para poner en valor todas estas conversaciones sobre música popular. Le agradezco a Jaime también que está ahí, a Mariano que estuvo con nosotros también a en todos algún los momento. Que han pasado por este 2025. Y a la Antonella que en la entrevista que me hizo sobre el libro abrió la puerta a que empezáramos a construir lugares de colaboración y la música popular. Es para nosotras y nosotros todo un honor tenerte acá, Matías, y esperemos que mientras tú quieras y te sientas cómodo,
te quedes acá, esta es tu casa también. Nuestro queridísimo panelista de música y cultura pop, Matías Hermosilla, doctor en historia, contador de historias varias, músico, sigan en Mala Hierba y tanto más. Te damos las gracias y que tengas un excelente cierre de 2025 y uno mejor inicio de 2026. Muchas gracias. Con Benjita Al Capone nos quedamos entonces, Mambiño brasileño. Una de las mejores, dice nuestro Mati Hermosilla, así que profesor Ternura, sígalo en sus redes. Nos despedimos de este año, muchas gracias por la sintonía, quédense con nosotros y nosotras porque tenemos buena programación, por cierto, todo el día, y a las 8, programación especial para Bailable de Año Nuevo. Jaime Barra en los mandos técnicos. Será hasta el próximo año, que estén muy bien, chao, chao.